no hay una salud humana, sino hay salud animal y salud ambiental. Ese es un poco nuestro objetivo. Y creo que con esto estamos finalizando. Esperamos que les haya gustado, que les haya sido útil, que puedan llevarse algo de esta charla. Yo había visto algunas preguntas de Gustavo. Muchas gracias por estar presente, Gustavo. ¿Me escuchan? ¿O se durmieron? ¿Querés que sigamos un orden con las preguntas? Porque había unas cuantas preguntitas, ¿no? Dale. Sí, había unas cuantas. Entonces, si ya abrimos el espacio para las preguntas, una primera dice: hola, quisiera saber sobre los aspectos legales particulares de la carne de guanaco en la provincia de Río Negro y en la Nación. Esta pregunta la hace Marina Pérez. Hola, Marina. En la provincia de Río Negro está prohibido la caza de guanaco. Creo que actualmente la provincia de Santa Cruz tiene permitido la caza con, siempre como les mencioné al principio, en un periodo determinado, que generalmente no va de la mano de la época reproductiva, y con todos los permisos, que a la hora de sacar un permiso son varios hitos que tenés que llevar. Depende cómo vayas a cazar, pero obviamente la reglamentación de las armas que vayas a utilizar, el permiso de dónde vas a cazar. Pero en Río Negro está prohibido. El guanaco es una especie nativa y actualmente en Río Negro está prohibida su caza. Marina, y a todos, hasta donde yo sé, en Chubut está autorizada la comercialización de carne de guanaco en algunas carnicerías. Se formalizó el control sanitario de la carne y bueno, en Chubut sí está autorizada. Y lo que pasa en otras provincias es que se consumen camélidos sudamericanos, pero que vienen de criadero. Yo no sé si vos mencionaste esa salvedad, que pueden ser especies nativas, pero si vienen de criadero, en algunas provincias no tienen inconveniente. Entonces, por ejemplo, en Jujuy tenés criaderos de llama y podés comerte una milanesa de llama en un restaurante de Tilcara, pero esa llama viene de criadero, no es que están cazando un animal de vida libre. Bueno, era esa acotación nada más que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Gustavo Montali dice si hay alguna experiencia de aprovechamiento de cerdos silvestres en zonas declaradas como plaga, que luego de su caza o captura ingresan a una planta de faena y pueden ser comercializadas con actitud sanitaria. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, se entendió, la estoy leyendo acá. Ah, bien. Y después veo que Graciela Pirri, no sé si sigue conectada, si quiere mencionar algo. Experiencias, sí hay experiencias. Experiencias de frigoríficos solo de jabalí, creo entendido, habilitados, con habilitación. Estaban en Bariloche, que no sé si sigue abierto, y en Mendoza, en la provincia de Mendoza. La idea de generar un aprovechamiento del jabalí con una faena controlada, creo que está en muchísimas localidades. Inclusive acá hemos participado de charlas con el responsable de fauna en la provincia de Río Negro, y siempre está la idea de generar una cadena de valor del jabalí, aprovecharlo como una especie exótica invasora que está presente y que está cada vez en aumento. La idea está, creo que también en Río Colorado, creo que está conectado Leandro, hay algunas
intención. No sé si se ha logrado hacer efectivo en este momento en Neuquén y la zona andina de Río Negro también está esa misma intención. Mi visión particular es que involucra a tantos actores que es difícil ponerse de acuerdo cómo tenés los jabalí, cómo los llevas a la faena. No son animales fáciles de manejar. Pero no sé que en este momento se esté haciendo, no lo tengo bien claro. Sé que hay muchas ideas en muchos lugares de hacerlo y la intención es siempre de aprovecharlo. Sergio, ¿vos querés comentar algo? No, comentarte que el conflicto está cuando mencionamos la palabra planta de faena. Programas de aprovechamiento de jabalí hay, y el paradigma es lo que pasa en el Parque Nacional Palmar del Colón, que hay todo un sistema de caza con apostaderos. Hay días y turnos donde ingresan los cazadores, cazan, y esa carne va a unos comedores escolares, se aprovecha, ¿no? Está la necesidad de controlar el jabalí como una plaga que genera un daño a las palmeras del Parque Nacional del Palmar y a otras especies vegetales y a especies animales, porque es una invasión, es una plaga el jabalí. Y combinar el control de esa plaga con la provisión de alimentos, ¿no? Escuchamos hablar de soberanía alimentaria, escuchamos hablar de desnutrición, escuchamos hablar de todas esas cosas. Bueno, ¿cómo se aprovecha esa carne? El problema es cuando uno quiere obtener un producto autorizado por SENASA para tránsito federal. Yo quiero generar un jamón que lo pueda producir acá y vender en Formosa. Entonces SENASA tiene bastante rígida la reglamentación con respecto a todas las etapas que tiene que pasar un animal en un frigorífico para, con esa legislación, que pueda tener tránsito federal. Entonces, lo que habría que hacer es cambiar la legislación para que pueda ocurrir esto de una planta de faena para jabalí, porque en las plantas de faena, según la reglamentación de SENASA, ingresa el animal vivo. Ingresa el animal vivo, se noquea y se degüella y entra toda la línea de procesamiento dentro del frigorífico. Y lo que ocurre con el jabalí es que no lo puedes llevar vivo a un frigorífico, un animal silvestre, te rompe todo. ¿Cómo lo subís a un camión? Le decís, bueno, a ver, jabalí, camina por acá, no, te rompe todo el animal. Entonces, quizás hay otras especies silvestres que se puede aplicar esto, pero el jabalí, que es un animal agresivo, que tiene ciertas características de comportamiento, no es posible que vos lo lleves vivo a un frigorífico. Entonces, te salteas la etapa de animal vivo y eso es lo que SENASA no viene autorizando. Para mí debería haber una flexibilización en eso y considerarlo como ocurre con las liebres. Con los frigoríficos de las liebres, no se llevan a las liebres vivas, se llevan a las liebres muertas. Te salteas la etapa de animal vivo. SENASA contempla para las liebres, porque es una caza pequeña, pero no lo contempla por ahora para el jabalí. Entonces tendría que haber un cambio de la legislación para que eso pueda ocurrir, con lo que vos mencionás, Gustavo, de planta de faena. Si obviamos la palabra planta de faena y decimos, ¿se puede aprovechar el jabalí? Sí, hay programas que ahora están vigentes y el paradigma es lo que pasa hoy en el Parque Nacional El Colón, que la carne va a escuelas, a comedores, etc. Bueno, ya está, yo ya aporté. Sigamos con otra pregunta. Otra pregunta también la realiza Gustavo Montali. Son dos, ¿no es cierto? Una dice, ¿qué opinan de la experiencia del Parque Nacional Lanín, donde se aprovecha la carne de ciervos colorados cazados en el parque y donados para ser consumidos en comedores? Esa es una pregunta. Y la otra, si están pensando, ya hicieron capacitaciones para formación de cazadores con orientación sanitaria y conocimiento de las lesiones mencionadas. Bueno, empiezo yo, después si aporta Sergio.
¿Qué opinamos? Bueno, como yo cuando leí el comentario de Gustavo, recordé la experiencia del Parque Nacional del Palmar, en donde lo tienen bastante aceitado hace unos cuantos años, y donde los productos de esa cacería hacen una cacería con control, permiten el ingreso de los cazadores con apostaderos, han logrado una capacitación importante y una contribución importante, y esa carne se está llevando a los comedores de las localidades cercanas. ¿Qué opinamos? Algo hay que hacer, porque este animal está bueno, lo mismo con los ciervos. Los ciervos, las dos especies, en el Palmar hacen esta experiencia con ambos animales, con las dos especies. Con las dos especies algo hay que hacer algo porque están avanzando, hay cada vez más y hay que aprovecharlos, ya que su caza está permitida, sería lo ideal. Pero bueno, como mencionó Sergio, el tema faena, el control veterinario es el problema. Y en cuanto a los segundos, si están pensando, hicieron capacitación para formar cazadores, es una propuesta que hemos hecho, es una idea, la menciono yo, pero es una idea de Sergio, de así como se saca el registro para el auto, que al momento de sacar la licencia de caza se tome un pequeño curso donde se incluya estos aspectos sanitarios y los aspectos legales que mencionamos al principio, porque no enseñar a diferenciar entre animal nativo y animal exótico y dar herramientas para hacer una prevención sanitaria en el ámbito de la zoonosis. Lo propusimos de palabra, sí, la propuesta está, nos hemos ofrecido para hacerlo, pero todavía no, es algo totalmente posible porque hay muchos grupos, en Argentina hay muchos grupos que trabajan con estos animales silvestres que tienen conocimiento en el tema, así que a mí me parece que es algo no es tan descabellado y que se podría llevar a cabo. Sergio, vos, no sé qué opinión. Sí, con respecto al aprovechamiento de animales silvestres en el Parque del Lanín o en el Palmar, la ausencia de un control de inocuidad es para mí un punto débil de estos programas, que se compensa con cuál es el destino que tiene esa carne. Si la van a cocinar a la olla, todos los microorganismos que no se vean macroscópicamente, digamos, al ojo, y que puedan estar presentes, se van a neutralizar. De esa manera, digamos, el método de cocción, el método de preparación digamos, compensa la carencia de esa inspección sanitaria. Compensa, entre comillas, a mí no me contenta. A mí digamos, me dejaría mucho más tranquilo que esos programas de aprovechamiento de ciervo o de jabalí integren a un inspector sanitario para asegurar la inocuidad de ese alimento, sobre todo durante la manipulación, ¿no? Yo me imagino que en el Palmar los cazadores tienen una preparación sobre qué lesiones identificar macroscópicamente, porque el programa tiene muchos años y es increíble. El cazador está apostado, tiene un equipo radio y antes de disparar se tiene que comunicar con la base y dar información. Encuentro un animal de tal edad, tales características, y pide la autorización para el disparo. O sea, tienen hasta esa cuestión reglamentada, ¿no? Así que me imagino que todo lo que hablé hoy y más está incluido en las inspecciones. Lo que pasa es que no es una inspección sanitaria formal. Lamentablemente, hasta donde yo sé, estos programas tienen esa carencia. Y bueno, con respecto a la capacitación de cazadores, lo propusimos y me imagino que con esta emergencia del COVID,
a nivel Ministerio de Salud y a nivel interministerial, está todo el personal ocupado de otra cosa que es una emergencia, ¿no? Así que se retomarán estas actividades cuando se normalice esta cuestión del COVID. Pero sí, eso lo hemos hablado, y como dice Marina, cada provincia que emite las licencias de casa son a nivel provincial. En cada provincia hay equipos de trabajo que tienen una formación en esta temática como para poder capacitar. Incluso lo hemos hablado con la gente de SENASA. SENASA a nivel nacional tiene un área de fauna silvestre y hay como un acuerdo en capacitar a los cazadores para que sean como un primer filtro y que puedan identificar animales que no estén aptos y descartarlos. Sobre todo porque ese cazador se lleva el animal a su casa y muchas veces lo desposta en el comedor de su casa o en el patio, cuando están los chicos dando vueltas, los perros dando vueltas. Entonces hay como un riesgo de multiplicación ahí del patógeno o de los patógenos. Así que sí, eso está en agenda, pero supongo que hay que esperar que pase esta psicosis del COVID. Bien, en línea con eso, Sandro Fogel opina lo importante que sería que toda persona que va a solicitar un permiso de caza tenga una especie de capacitación en este tema. Otra pregunta dice así, de Victoria Más. ¿Qué síntomas tiene en las personas el virus de la hepatitis E? Hola. Sergio, ¿respondés? Bueno, sí. La sintomatología es bastante variada. No hay una sintomatología única. Hay muchos casos asintomáticos que pasa como el coronavirus. La persona se infecta y el virus hace su ciclo y no tiene manifestaciones. Hay casos de febriles y de hepatitis leve, pero también, como es un virus relativamente nuevo en la historia de la medicina, es un virus cuyo descubrimiento tiene relativamente pocos años y se está empezando a conocer cada vez más casos. O sea, había gente antes que tenía lesiones y no se sabía a qué se debían, y hoy se empieza a buscar el virus de la hepatitis y se lo encuentra vinculado a algunas patologías. Yo estuve revisando ahora en este ratito, estaba tratando de pasar el link de justo un documento que bajé de un capítulo de un libro sobre zoonosis emergente para responder esta pregunta, y no quería poner el link en el chateo para que lo puedan bajar. Yo lo bajé libre hace 2 días y ahora ya hay que pagar para ese archivo. Así que si alguien está interesado, si pone el mail, o sacamos el mail por otro lado, si alguien está interesado en información de virus de hepatitis C, yo le puedo mandar algún archivo por mail de documentos relativamente actualizados sobre el tema. Respondiendo puntualmente, la sintomatología es amplia y va desde lesiones leves o asintomáticas, es decir, sin lesiones, hasta casos posibles de hepatitis fulminante. O sea, podría llegar a generar la muerte del paciente. No es un virus que la mayoría de las veces genere la muerte, pero podría llegar a desencadenar o hepatitis fulminante o cirrosis, que también pueden terminar con una complicación grave del estado de salud. Y se están empezando a descubrir lesiones extrahepáticas, lesiones neurológicas o en otros tejidos. O sea, no hay una sintomatología puntual, sino que hay un abanico de sintomatologías diferentes que dependen probablemente de la cepa viral y de la predisposición del hospedador. Es decir, 3 personas diferentes van a reaccionar de manera distinta al mismo virus. Y esto tiene que ver con una conformación genética, la capacidad inmunológica y un montón de variables, ¿no? Los virus tienen esa particularidad que el ingreso del virus, el virus es muy pequeño, el ingreso del virus a una célula y el ciclo que realiza dentro de la célula depende
en una parte importante de la conformación genética de todo lo que haya heredado y de ciertas moléculas que están en la superficie de esa célula, de esa persona. Así como está digamos, el trasplante de órganos, esa cuestión de que alguna gente puede donar y puede recibir de uno y de otro no, tenemos una conformación genética distinta. Bueno, los virus, en muchos virus, reaccionan de manera distinta según esa conformación genética, y este es un caso. Entonces, la sintomatología varía según la genética de la persona y la genética del virus. Bien. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. En general, porque lo íbamos a comentar y se nos va a dar paso. Más allá de la hepatitis C, todas las zoonosis de las que estuvimos hablando, como no, en general no generan signos ni síntomas específicos, entonces pueden pasar de forma asintomática, pueden generar síntomas muy leves que no lleven a la persona a una consulta al médico, o pueden ser signos y síntomas tan variados y confundibles con otras enfermedades, quizá para los médicos más presentes en su cabeza a la hora de evaluar al paciente. A veces son muy difíciles de diagnosticar estas enfermedades zoonóticas que hemos estado mencionando, tanto las bacterianas como las parasitarias, y este último caso de la hepatitis C. Por eso queríamos también transmitir el mensaje que si uno tiene algún síntoma que lo lleva al médico, quizá el hecho de si está vinculado de alguna forma a animales silvestres, debería ser algo que le comente al médico. Yo, no sé, te pregunta generalmente el médico a qué te dedicas, qué haces. Quizá uno no, el cazador, por ejemplo, no menciona que caza, pero debería mencionarlo para abrir el panorama del médico que lo está escuchando, quizá a estas enfermedades que no todo el mundo está expuesto. Eso sumado porque nos habíamos olvidado. Bueno, otra pregunta dice así: me han comentado y he visto en algunas pulpas de carne de guanaco unas bolitas blancas que al tocarlas y presionarlas parecería como si se desinflara. Esto pregunta Jorge Rosenblatt. Eso sea alguna forma parasitaria. Los parásitos cumplen ciclos de vida, a veces involucran a más de un animal, y no en todos los animales tienen la misma morfología. Esas formas, bolsitas, no confundir con lo que mencionó Sergio, pero si aparecen, dicen cantidad, ya eso es algo como para pensar en una forma parasitaria en cantidad. Puede ser una especie de quiste. Estoy viendo si hay unas bolitas blancas. Sí, podría ser. Eso se puede sacar una foto y hacer una consulta a un veterinario. Bien. Después Sabrina Cifuentes dice: buenas tardes, quería saber si al congelar la carne de jabalí mato los parásitos, o es solo una creencia popular. Bueno, como mencioné, el congelamiento no es un método de control para triquinelosis, y para otros parásitos tampoco, te diría que no. En el caso de la triquinelosis, porque hay especies resistentes que resisten el congelamiento. ¿Cómo se sabe que hay especies resistentes? Porque se hacen pruebas de laboratorio evaluando la capacidad de resistencia después de ciertos periodos de tiempo, y la capacidad y la viabilidad. O sea, esa larva sigue viva y sigue con capacidad de infectar después de un periodo de tiempo en el congelador. Y además entran en juego estas características que les mencionaba, de la cantidad de parásitos que haya. Puede que alguno sobreviva, así se genera la resistencia al congelamiento. Alguno va a sobrevivir,
y también la cantidad y el tamaño de lo que yo esté frizando. Pero no, ya que no. Bien. Bueno, después hay un par de preguntas más. Una creo que me parece que la contestaste, pero la siguiente dice, con respecto a la carne de caballo, ¿qué aspectos legales rigen? Dice. Sergio, ¿querés mencionar la carne de caballo? Sí, bueno, el seminario era consumo de carne silvestre, así que no teníamos armado una exposición que incluye animales domésticos, ¿no? El caballo es un animal doméstico, como habló Marina, evolucionó de la mano del hombre y no del ámbito silvestre. De todas maneras, para acercar un poco a la respuesta, Argentina tiene autorizado digamos, la faena de equinos, pero para exportación, no para consumo interno. Y dentro de los aspectos legales se aplica toda la legislación que el país comprador de equinos propone. Es decir, si se van a faenar caballos para exportar la carne a Francia, entonces SENASA aplica toda la normativa que Francia le pide aplicar para la exportación a la Comunidad Europea, que seguramente es distinta de la exportación de carne de caballo a Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero no hay una legislación, digamos, hasta donde yo sé, la carne de caballo no está autorizada la faena y la venta de carne equina en el territorio nacional. Bien, y la última, me parece que Marina algo habló, dice virus zoonóticos que pueden transmitirse por medio de animales de caza, como la aftosa, y cómo se podría evidenciar que está enfermo. No sé si se entiende bien la pregunta. Sergio. ¿Cómo sería? ¿Podés repetirla, Mario, por favor? Sí, te la transmito tal como está, por eso no, si no lo habilitamos ahí a Alejandro para que te la haga. Dale, habilitalo a Alejandro y lo dialogamos con él. A ver. Bueno, a ver, Alejandro. Alejandro Cuello, ¿querés hacerle la pregunta? Yo no te puedo habilitar, pero me parece que lo tendrías que hacer vos. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿eh? A ver. Sí, perdón, es que no me anda el micrófono de la máquina, si tengo que ir a buscar el auricular. No, yo lo que quería preguntar era con el caso de los virus zoonóticos, porque me parece que el tema de que la caza de animales, y vos no sabes si el bicho está enfermo o no, si hay algo que te pueda ayudar a detectar de que está enfermo por algún caso, o sea, por algún virus. Bueno, hay virus que dan signos que vos lo podés evidenciar y hay virus que no dan signos. Por ejemplo, lo que pasa es que depende de si el virus afecta, enferma a ese animal o el virus se multiplica en ese animal sin enfermarlo. Y a veces el virus lo enferma al animal, hace un ciclo, el animal supera ese ciclo y se queda como portador. O sea, se enferma durante 10 días, por ejemplo, termina el ciclo de la enfermedad y sigue vivo, sigue infectado, sigue portador, pero sin sintomatología. A veces pasa eso, por eso es que yo había puesto esa imagen del jabalí sano y del jabalí infectado, que vos lo veías igual. Esto no solamente pasa con virus, también pasa con algunas bacterias, como Brucella. A veces da lesiones y a veces no da lesiones observables. Lamentablemente no tenemos un listado que incluya todos los signos que podemos obtener al ojo o a la palpación para identificar
todas las infecciones virales que pueda tener un animal. A mí, por ejemplo, me preocupa el caso de la rabia. La rabia doméstica, es decir, la que afecta al perro y el gato, que se la transmite al ser humano, está controlada en Argentina. Argentina declara que ya la erradicó, ¿sí? Aunque a veces en alguna provincia aparece un perro o un gato con rabia. Pero hay animales de la fauna silvestre, como los murciélagos, que están infectados. Y esos animales que están infectados, los murciélagos, son el reservorio silvestre y mantienen la naturaleza. Vos tenés que erradicar a todos los murciélagos y es imposible. Entonces, a veces un murciélago afectado a la rabia puede caer y puede ser consumido por un jabalí. De hecho, en Brasil es la preocupación que hay. Brasil fue invadida por jabalíes que provenían de Argentina, de Uruguay, y la fauna silvestre que tiene rabia le transmite la rabia al jabalí, y el jabalí se le puede pasar al ser humano. Vos tenés un periodo de incubación en el cual ese animal, ese jabalí, puede estar infectado de rabia y no lo manifiesta, no tiene ninguna sintomatología. Esto es como ejemplo, ¿no? Y puede transmitir la rabia durante unos días hasta que después tenga sintomatología. Es decir, el animal puede ser una fuente de infección y de transmisión del virus sin ninguna sintomatología. Y la rabia es una enfermedad que una vez que se declara es letal. Es decir, vos manipulando fauna silvestre te podés agarrar rabia de un animal que sintomatológicamente no tiene nada, y vos ni siquiera sabés que te agarraste rabia. Y así tu vida normal, hasta que después de un periodo de incubación se te declara la rabia y bueno, una vez que se declara la rabia es letal, no tiene solución. En algunos, digamos, es un riesgo sanitario que ocurre, el de los virus y el de otros microorganismos que no dan sintomatología. Por eso, una de las cosas que quizás habría que incluir en otra jornada, ¿no? Porque en el tiempo nos limita sobre lo que podemos hablar, es sobre las prácticas de cocción o de preparación y qué tipo de microorganismos podés controlar y qué tipo de microorganismos no. Es decir, hay práctica de cocción, el virus de hepatitis se muere, se desnaturaliza, mejor dicho, a 70 grados, 20 minutos como mínimo. Si vos haces una cocción lenta, a menos de 70 grados, 20 minutos no lo vas a matar. Entonces, con esto que quiero decir, que existiendo la posibilidad de que ese animal tenga determinados microorganismos, bueno, aplicarle métodos de preparación que te garanticen que vos los neutralizás a esos microorganismos. De ahí que retomo lo que comenté sobre el plan de aprovechamiento de jabalí en el Palmar de Colón, en el que los jabalíes van a la olla. No se hacen fiambres, no se hacen chorizos, no se hacen ningún tipo de práctica culinaria, más allá de una cocción prolongada que garantice, digamos, la neutralización de los patógenos, ¿no? Y con respecto a la manipulación, está bueno, ahora está bueno que hagas esta pregunta, que yo te conteste, que no existe la posibilidad de que vos puedas detectar a todos los virus, entonces de esa manera va a cerrar esa imagen que yo puse de bioseguridad en la que dije, usemos barbijo, usemos guantes, usemos antiparra, usemos bota de goma, usemos una ropa, que cuando terminemos de procesar el animal podamos neutralizar todo con hipoclorito de sodio. Entonces, si hubiera algún virus que no me da signo, con mi práctica yo cubrí todas las vías de entrada por las que me puede infectar a mí y después neutralicé el ambiente para evitar que se disemine, ¿no? No sé si te contesté satisfactoriamente. Bueno, no hay más preguntas, Sergio, Marina. No sé si alguien de los que están escuchando quiere hacer algún aporte. Podemos habilitar el micrófono y si no, ya podríamos ir cerrando dado el tiempo y probablemente por ahí están un poco cansados después de 2 horas, ¿no? Pero yo leo acá los comentarios, los aportes por los criaderos y que hay varios
Graciela, Leandro, se ve que hay algunas plantas de faena, parece que hay. Leandro Celeste, que trabaja en SENASA, dice que hay habilitadas por SENASA, con veterinario de registro y veterinario del organismo, realizando controles. Quizás no está toda la información centralizada, ¿no? Nosotros no. O lo que pasa mucho esto, como por ejemplo en los comentarios, hay un criadero en Chuele, después le comentan que el criadero ya cerró. No, yo lo que quería comentar que hay una persona muy interesada precisamente yo estuve en diálogo hasta hace relativamente poco tiempo, digamos 2 meses, no más de 2 meses, de alguien muy interesado en habilitar un frigorífico y me comentó esta situación que presentó incluso el proyecto de modificar, aprovechar una planta que ya está, no me acuerdo si era en La Marque, una planta que ya estaba instalada, adecuarla para jabalí, y uno lo que consigue es una habilitación a nivel provincial o a nivel municipal, pero no una habilitación de SENASA. Esto es lo que me dijo esta persona que estaba interesado y que presentó un proyecto a SENASA y se lo rebotaron, porque el jabalí tiene que entrar vivo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que vos tengas un criadero de jabalí. Si vos tenés un criadero de jabalí y al lado instalás una planta frigorífica, no hay problema, porque ese jabalí se crió en un corral y vos lo podés llevar vivo a la planta de faena. El tema era, la pregunta original era, creo, el aprovechamiento de jabalíes silvestres en áreas donde identificamos como amenaza, el aprovechamiento en planta de faena. Entonces ese era el problema. SENASA no te permite, no te va a autorizar un subproducto cárnico de fauna silvestre que ingresa a una planta de faena muerta. Por ahora la legislación no lo autoriza. Lo que puede pasar es criaderos que, bueno, como el animal, si bien es silvestre, como mencionaba Marina, está como amansado, porque se crió en un corral. Entonces vos lo podés llevar vivo a ese animal sí lo podés llevar vivo por un pasillo, por una manga, a una planta de faena que quede al lado o cerca del criadero, ¿no? No al lado exactamente, pero lo podés transportar a un animal que esté criado que sea de criadero, no proveniente de la casa. ¿Qué es lo que pasa con las llamas en el norte? Están criadas de manera por el hombre, no son silvestres, no provienen de la casa. Entonces pueden ser manipuladas y llevadas a una planta de faena. Bueno, Sergio, Marina, hay muchísimos saludos de parte de todos los que escucharon la charla. Felicitaciones a ustedes. Hay muchos elogios por la propuesta de hacer los cursos para los cazadores y también para seguir tratando estos temas, ¿no? Que se ve que no terminan fácilmente porque son temas amplios y cada cosa necesita mucha profundidad. Así que no sé, yo les dejo abierto a ustedes, no sé si quieren agregar alguna otra cuestión. Yo agrego, ya me saludo. Sí, veo mucho debate, para mucho debate el tema. Es muy interesante, se ve que hay muchas propuestas en distintas localidades. Es importante involucrar a todos los actores cuando se llevan adelante este tipo de propuestas. Y bueno, agradecerles a todos los que se conectaron, unos cuantos conocidos, y a la gente, la verdad que nos sorprendió la diversidad de localidades de gente que ha participado. Agradecemos a la Fundación Cocina Patagónica, a Francisco Ventura por su apoyo, al Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos que también me acompañaron la propuesta, y que parece algo pequeño, pero el hecho de acompañar con un papel hace que esto pueda ser posible. Y bueno, estamos a disposición para cualquier, les podemos mandar un mail con nuestros datos, por si quieren
quieren hacer consulta, ahí leo en el chat que hay algunos que piden más información sobre algunos temas, y podemos, si quieren, debatir podemos seguir debatiendo sobre esto mucho más. Muchas gracias a todos. Mira, acá yo me pongo, perdóname Marina, viendo, hay un comentario de Sandro Sandro Fogel, que habla sobre un frigorífico de Chaco, de cerdos que después de faena los pasan a cámara con frío, y dicen que ellos aseguran que destruyen la composición celular de triquinela. No sé si vos viste ese comentario, Marina, como vos sos más la especialista en triquinela. Yo hasta donde sé, hay especies de triquinela que son resistentes al frío. Tradicionalmente esas especies no circulaban en Argentina, no se sabe cómo, pero llegaron. No se sabe si llegaron a través de aves migratorias, no se sabe, pero bueno, o estaban y bueno, buscándolas, se las encontró y antes no se las buscaba, ¿no? Pero hay especies que son resistentes al frío. Con el frío se controlan las especies que tradicionalmente, las especies de triquinela. Hay varias especies de triquinela. Triquinela spiralis es la más difundida, pero hay otras especies y algunas son resistentes al frío. Así que no es una práctica, digamos, segura hasta donde yo conozco. No sé cómo SENASA les puede aprobar eso, porque SENASA tiene una legislación que obliga al diagnóstico por digestión. Así que no sé si ese frigorífico solamente vende en la municipalidad de la localidad donde está, eso lo desconozco. Lo que sí sé es que la ley de SENASA es rígida con respecto al análisis de triquinelosis, porque hay especies que no se controlan con el frío, y porque por el tipo de elaboración que se hace, cuando una carne de jabalí puede tener triquinela, se hacen chorizos, entonces a veces se mezcla. Vos mezclas la carne de un chancho positivo con la carne de 4 chanchos negativos, haces mucha carne picada, haces muchos chorizos y vendés o distribuís los chorizos. Entonces con la carne de un chancho infectás la de 3 más, haces una pasta, vendés, distribuís, entonces se genera un foco de casos de triquinosis digamos, difícil de contener, porque cuando aparecen los signos, los chorizos ya están distribuidos por varias provincias, ¿no? Entonces SENASA es muy estricta en la legislación al respecto. Desconozco y no entiendo cómo, o sea, lo único que creo que puede llegar a pasar es que ese frigorífico no esté autorizado por SENASA y que sea un frigorífico municipal que venda en la localidad nada más. Eso te iba a comentar. Probablemente sea un frigorífico sin habilitación de SENASA, un frigorífico social para comercializar localmente, y el municipio se está haciendo responsable de eso. Existe una comisión internacional de triquinelosis que reúne a los expertos de todo el mundo, y esa comisión que trabaja afirma que el congelamiento no es un método de control de la triquinelosis, y el único método que permite liberar carne de consumo humano es el de digestión artificial a cada animal que se va a consumir. Y al respecto, acá alguien comentó que el frigorífico de Chimpay, que analizan caballos, hacen digestión artificial, que es para exportación. Si bien los caballos son herbívoros, principalmente se piensa que en el fardo puede ir algún animal roedor, principalmente muerto, y tener llevar el parásito. Y como en Europa el consumo de caballo es frecuente y se consume también quizá con métodos de poca cocción, hay muchos casos de triquinelosis por consumo de caballo, sobre todo en Europa del Este. Así que por eso supongo que también por eso hay control con digestión artificial. No había visto el comentario de Sandra.
Bueno, si no hay otro comentario, Sergio, Marina, muchísimas gracias, excelente lo tuyo. Perdón, porque Gustavo Montali, que ¿Quiere decir algo? es autoridad para hablar de triquinel y triquinelosis, dice, no está autorizada en Argentina inactivación por congelación de las larvas. Él lo afirma, así que más todavía. Bueno, ahora, entonces, si no hay más comentarios, volvemos a agradecerle a los dos, a Marina, a Sergio y a todos los que pudieron seguir esta charla. Hay muchos deseos de hacer otra próxima con otra temática, así que todo quedó grabado y pronto va a quedar a disposición el video para que lo puedan volver a ver si les interesa. Y también todo el chat se graba con todas las inquietudes, así que se puede establecer un nexo con todos los participantes sin ningún problema. Le agradecemos a los más lejanos, veo un señor que es de México, así que ha sido bastante, hubo muy buena participación de la gente de muchos lugares. Gracias de nuevo y hasta pronto. Mario, permitime un minuto, porque alguna gente ha hecho así algunos pedidos puntuales por el chat. Sobre alguna bibliografía, sobre virus de hepatitis E. Entonces yo lo que propongo, ¿no? Si esto puede quedar abierto, no sé, un minuto, para que si alguien tiene algún pedido particular, que se lo podamos satisfacer vía mail, enviar alguna documentación, alguna bibliografía específica, se la podamos enviar por mail, ¿no? Si lo quieren poner en el chat ahora, o si quieren vía mail. Creo que en la primera imagen están nuestros datos, ¿no, Marina? De la presentación. Los acabo de escribir en el chat. Ah, bárbaro. Bueno, entonces lo pueden copiar de ahí del chat, las direcciones de mail. Así, si querés, Mario, puedes cerrar el Meet ahora. Y copien las direcciones de mail y si tienen alguna duda o algún requerimiento puntual sobre alguna enfermedad, sobre alguna cuestión relativa a esto, a ver si podemos serles de utilidad. Y bueno, agradecer la presencia, agradecer la permanencia. Esto se prolongó un poquito más de lo que teníamos planificado. Agradecer el respeto, agradecer las preguntas. Así que, nada, somos de una universidad pública y estamos cumpliendo como nuestra función, ¿no? Que es la de devolver a la comunidad el conocimiento que podamos tener. Así que gracias. Respondiendo a tu inquietud, vamos a dejar abierto hasta las 8:30 y bueno, la gente va a ir abandonando de a poco, ¿no es cierto? Pero si quieren dejar alguna pregunta, alguna cuestión, hasta las 8:30 está abierto la grabación. Gracias.